Dios le bendiga, amados hermanos. Le habla su hermano Didascalo Soriano. Y este video, breve, corto video, pero sustancial, tiene el propósito de identificar específicamente con lo que tiene que ver con el tema de la Trinidad o la manifestación de Dios, no del Espíritu de Dios, manifestación de Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son los conceptos erróneos, herégicos, claramente hablando, hermano? Y voy a comenzar diciendo, hermano, que el identificar al Padre con el Hijo, no separándolo, sino diciendo o enseñando que tanto el Padre como el Hijo es la misma persona, es una herejía, hermano. Como lo quieran poner, como lo llamen, es una herejía. Y en las iglesias de hoy se está enseñando lo que se llama el patriparcianismo, se está enseñando lo que es el modalismo, se está enseñando lo que es unicitarismo, lo que sea, sutilmente, hermano. Y vamos en pocos segundos a identificar, o cómo usted puede identificar estas doctrinas. No importa quién lo diga, no importa que lo enseñe. Para comenzar tenemos que entender qué es Trinidad. Trinidad, el concepto correcto de Trinidad es Dios. Oiga bien, hermano, Dios es una esencia en tres personas. Una esencia en tres personas que son diferentes pero inseparables. Tenemos que entender que esto es un misterio, pero esto es lo que la Biblia enseña. No hay un solo texto bíblico, pongan atención, no hay un solo texto bíblico que ponga o enseñe o presente a Cristo como la manifestación del Padre, o una emanación del Padre, o una manifestación del Padre. No hay un solo texto bíblico que enseñe eso. No hay un solo texto bíblico neotestamentario que enseñe que Cristo y el Padre son las mismas personas. Al contrario, en el Nuevo Testamento encontramos un montón de textos bíblicos que enseñan claramente que Cristo estaba con el Padre, que era con el Padre, y que Cristo es tan Dios o igual a Dios, y que como Dios compartía la misma naturaleza del Padre. Esto es lo que la Biblia enseña, el Nuevo Testamento, con relación al Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, el unigénito. Y que cuando decimos unigénito, la palabra unigénito, que es el único en su clase, que no hay otros. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, pero Cristo es el único Hijo de Dios con relación a su manifestación como hijo se refiere. Pero como hay tanta confusión, hermano, en las iglesias, hay muchos modalistas, muchos sabelianos todavía, que están enseñando como Trinidad el sabelianismo. Vuelvo y repito, es una herejía el identificar al Padre con el Hijo, como que son la misma persona. Es una herejía, no importa que lo diga, que lo enseñe, hermano, yo me hago responsable de esta palabra. Es una herejía, no importa cómo lo disfracen. La Trinidad consiste en un Dios en tres personas que son diferentes personas pero inseparables. Eso es lo primero que tenemos que entender, y les recomiendo este libro. Este libro es del Dr. Leigh Thompson. Este libro, este ministro habla perfectamente sobre la Trinidad, hermano. Luego de la grabación le pondré el link ahí, el nombre y la foto para que lo puedan descargar. Excelente, hermano. Primero tenemos que entender lo siguiente. La palabra Trinidad se conoció como Trinitas por Teófilo, obispo de Antioquía, el sexto obispo de Antioquía, la cual consideró esto, hermano, cuando comenzó a ver que las escrituras eximía lo que es una relación eterna entre el Dios Padre y el Dios Hijo. ¿Por qué decimos Dios Padre y Dios Hijo? Porque tanto el uno como lo otro son términos que se usan en las escrituras. En el libro de Hebreos, por ejemplo, le llama a Cristo Dios. Escuchen bien. Y también en el libro de Efesios, por ejemplo, le llaman al Padre Dios, Dios y Padre. A Cristo le llama Dios, al Hijo le llama Dios, etcétera, etcétera, etcétera.
Segundo, tenemos que entender que la palabra Trinidad fue usada propiamente por Tertuliano cuando consideró también la eterna relación entre el Padre y el Hijo. O sea que en los términos, porque la Trinidad no es bíblica, como tampoco unicitario es bíblico, y otras palabras tampoco son bíblicos que mucha gente... Es más, la misma palabra Biblia, que es la que más se usa, no está en la Biblia. Valga la redundancia. Usted busca la palabra Biblia y no lo va a encontrar. Porque la palabra Biblia simplemente significa biblios, libro. Escuchen bien, hermano, libro. La palabra Biblia fue acuñada a los textos bíblicos, a los escritos de los profetas y de los apóstoles, especialmente por el significado de la palabra Biblia. La palabra Biblia fue una ciudad, ¿verdad? Se cree que fue el antiguo puerto fenicio Gerar, y que los griegos le habían puesto biblos o biblus a esta ciudad porque ellos fueron pioneros en lo que es el alfabeto y la escritura, y aparte eran diestros en lo que es la fabricación de papiros y documentos o materiales para la escritura, ¿verdad? Y luego con la invención del códice adquiere más carácter. Todo esto te lo encuentra en el libro Introducción a la Biblia del Dr. Temaray. Es muy bueno, se los recomiendo para que sigan estudiando. Bueno, el asunto está en que la palabra Trinidad es una palabra que surgió cuando se comenzó a considerar la relación eterna que había entre el Padre y el Hijo. Más adelante se añade la figura del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, pero eso no es el foco de ahora. Pero ¿qué pasa, hermano? También había un concepto errado de lo que es Dios en correlación a esta relación y con relación a la palabra Trinidad. Se conocen como sabelianismo, patriparcianismo, modalismo, y luego vamos a ver más términos que en las iglesias han enseñado lo que enseñan esto, pero no le llaman con el nombre que va. Y es importante a veces, hermano, identificar las herejías mediante términos. Tanto las herejías como las enseñanzas, a veces se le aplica términos para hacer más fácil su enseñanza. Bien, primero que nada, vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, para comenzar este sencillo y breve comentario. Timoteo capítulo 4, verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra apostatar, ¿verdad?, es afistermi en griego, y la cual significa remover, causar una revuelta, cesar, desistir, apartarse de algo que ya estaba siendo enseñado. Hay muchísimas personas, hermano, que están apostatando de la fe, están, lo que como dice el término griego, están haciendo un afistermi, están removiendo de las enseñanzas cristocéntricas, hermano. Y claramente en las escrituras es claro que la postura trinitaria es incuestionable. Podemos mencionar, por ejemplo, Filipenses 2:6, que me encanta ese texto, Juan 10:30, primera de Juan 1:1, Juan 1:1, así lo estoy diciendo el garrotazo para que se entienda, hermano. Por ejemplo, Filipenses 2:6 dice que Cristo era igual a Dios. Fíjese que dice igual a Dios, no que era Dios. Era Dios, pero el texto está haciendo una distinción de persona. De igual manera, el libro de Juan, capítulo 1, cuando dice en el principio era, la palabra era, que es eimi en griego, es una palabra prácticamente que es su declinación, o más bien su tiempo es pasado, y se debe traducir como existencia. O sea que el verbo, perdón, el logo que es Cristo existía. Y esto, hermano, es muy importante enfatizarlo, porque como el texto habla de Cristo, según, ¿verdad?, la teología jónica, o dice juaniana, pero otro dice jónica, presenta al logos, al verbo, como Cristo, y él ya tenía existencia. Y vemos no solamente que se le atribuye a Cristo divinidad, sino igualdad con el Padre en cuanto a naturaleza, sino que no solamente era Dios, sino que también estaba con Dios. Entiéndase Dios ahí cuando se usa como distinto a algo, a alguien, con relación a lo que se menciona, se usa, hermano, como persona, ya que la RAE, la Real Academia de Lengua Española,
declaró que la palabra Dios con D mayúscula se le aplicaba como nombre propio al Dios de Abraham. Y por eso usted ve, hermano, que se escribe Dios con D mayúscula para referirse a Jehová, por ejemplo, a Yahvé, y con D minúscula para otros dioses, pero antes no era así. Incluso la palabra él es la traducción más antigua o una de las más antiguas para referirse a una deidad. La palabra él era prácticamente utilizada incluso por los cananeos cuando se referían al Dios fuerte, el más fuerte. Los judíos usaron como sinónimo del Dios de ellos, Yahvé. Por eso usted ve palabras como el Shaddai, el Adonai, ¿verdad? El Elión, la palabra el Dios, ¿verdad? Sin embargo, cuando pasa el tiempo, se declara, como yo había dicho, especialmente la Rai, al Dios de Abraham se le llama el Dios, ¿verdad? El Zeus, ¿verdad? Con D mayúscula. Y de ahí que ustedes ven que la mayoría de las Biblias y eso utiliza Dios como palabra o como nombre propio para específicamente el Padre y también para el Hijo. Dios con D mayúscula. Ahora bien, la Biblia, como ya he dicho, por ejemplo, Juan 1.1, enfatiza que el verbo era Dios y estaba con Dios, haciendo distinción. Ahora, ¿cómo vemos que eso es así? Si nosotros vamos al 1 de Juan, capítulo 1, verso 1, vemos y encontramos un texto que hace incluso una declaración mucho más específica que el Evangelio de Juan. El apóstol Juan aquí dice: lo que nuestros ojos miraron, lo que nuestras manos palparon, tocante al verbo. Escuchen bien, al verbo de vida, haciendo alusión a Juan 1, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea, aquí, mientras Juan 1 dice que el verbo era Dios y estaba con Dios, en 1 Juan capítulo 1 nos dice que este verbo estaba con el Padre, de manera que ese Dios en Juan 1 es el Padre, y que Cristo, que estaba con el Padre, también era Dios, a la luz de estos textos bíblicos, hermanos. De igual manera, Filipenses capítulo 2, versos 6 en adelante, dice: Cristo no escatimó ser igual a Dios. Recuerden que mayormente la Reina Valera, y a partir de que se declarara de que Dios con D mayúscula era el nombre propio de Yahvé, la Biblia utiliza mayormente Dios para el Padre. Escuchen bien. A pesar de que también se le aplica para el Hijo y para el Espíritu Santo, mayormente y lo usa para el Padre. Y cuando hace la aclaración el texto, dice Dios y Padre. Esto es muy importante que estén en claro. Hay un montón de textos bíblicos más que podemos utilizar para ver que Cristo y el Padre son diferentes personas y que conforman el mismo Dios. Por ejemplo, Juan 10:30. Si nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 10, verso 30, nos vamos a encontrar con este texto que dice: yo y el Padre uno somos. Fíjense que somos es un plural. Hay personas que no entienden eso. Somos está en plural y somos es esmen en griego, que significa plural indicativo. Somos de ser. La palabra uno que utiliza ahí Juan, según la erudición griega, la más respetable, dice que es heis, y heis se utiliza en neutro. Cuando se usa en neutro indica naturaleza, mientras que cuando aparece como masculino, femenino, mayormente masculino, es en propósito. Y la palabra uno, aquí en Juan 10:30, es uno en neutro. O sea, somos, plural, uno. ¿Qué significa? Jesús estaba diciendo, el Padre y yo compartimos la misma naturaleza. Y esta palabra es tan clave para Jesucristo, con su relación con el Padre, que la utilizó en Juan 17 para la iglesia. Así como tú y yo somos uno en naturaleza, que ellos también sean uno en naturaleza. En el texto hebreo hay una palabra que se utiliza mucho, que es had. Pero también hay otra que es yahed. Ahora bien, ¿qué diferencia hay? Yahed o yahed se utiliza cuando se habla de una persona única. O sea, si yo tengo este anillo y aquí no hay más anillo, yo digo que este anillo es yahed. Yahed significa único, porque no hay más. Dios usaba mucho esto en contraposición de los dioses que las demás personas veneraban. Pero la palabra que usa Cristo, uno,
mayormente aquí no es esta. Si pudiéramos hablarlo en hebreo o hacer un análisis en el texto hebreo, uno es Ejad, y Ejad significa unidad compuesta y perfecta. Dos o tres elementos conformando una misma esencia. Génesis 2:24 dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán un ejad, una sola carne. No son literalmente la misma persona, son dos personas distintas pero que conforman un matrimonio. Y esto es la unidad que presenta Cristo con el Padre. La Biblia presenta al Cristo y el Padre como dos personas distintas. Cristo preexistente que estaba con el Padre, no que fue una manifestación del Padre, porque no hay base bíblica para sostener eso. Algunos utilizan textos aislados, que luego en una segunda parte lo vamos a explicar, como Timoteo 6:16, por ejemplo, o el Hijo del Hombre que estaba en el cielo, que descendió del cielo, pero que está en el cielo. Muchos utilizan estos tipos de textos, pero con una pésima, escuche bien, hermenéutica, porque lo que quieren decir que el que bajó está en el cielo, para decir que es la misma persona. Cuando la palabra que está en el cielo, cuando nosotros lo buscamos, por ejemplo, en el texto bíblico, nos vamos a dar cuenta que la palabra está en el cielo es una palabra que habla de existencia. Alguien que continuaba siendo, seguía siendo. La palabra está en Juan, por ejemplo, 10:13, la cual dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, que está en el cielo. La palabra se traduce como Om, que es incluso una palabra que a veces se pronuncia de una manera distinta y es neutra, escuchen bien, y esta palabra habla de un presente participio. Es alguien que sigue siendo cuando era, el cual es. O sea, alguien que era y sigue siendo. O sea, que cuando nosotros vemos está en el cielo, la palabra Om significa que el que descendió sigue siendo, no es que dejó de ser. Esa es la palabra correcta. Y vemos mucha gente que no entienden esto, hermano. Pero como el fin del video es alertar a la iglesia de identificar las malas enseñanzas, hay un montón de pastores que me dicen: Didascalo, en mi iglesia se enseña esto. Creen en la Trinidad, pero dicen que la Trinidad es una persona, Dios es una persona con tres manifestaciones distintas, que se hace pasar por Padre, se hace pasar por Hijo y se hace pasar por el Espíritu Santo. Eso es una herejía, hermano. Y hay otros que enseñan que Cristo y el Padre son la misma persona. Esa es otra herejía y vamos a identificarlo. Lev Thompson, el que yo le había dicho más ahorita, ¿verdad? Acá incluso lo tengo aquí, Lev Thompson, voy a ver si se lo puedo conseguir. Él habla y comienza a decir que en Asia Menor, a principios del siglo III, me parece, comenzaron a surgir diferentes herejías, ¿verdad? Y es bueno que enseñemos esto para que los hermanos estén activos con esto. ¿Cuáles son las herejías? Modalismo, monarquianismo, patripacianismo, sabelianismo. Ahora, ¿cómo sabemos? Bueno, en el siglo VI había un teólogo, un fiel intérprete bíblico llamado Hipólito, y en su libro Tradiciones Apostólicas, él identifica esta herejía. Esta herejía inicia en el siglo II con Noetus. Noetus llegó a un extremo de decir y enseñar que el Padre y el Hijo eran la misma persona. Tertuliano, en el año 160 en adelante, dice sobre Noetus que crucificó al Padre y destruyó al Paracleto y tiró por tierra la Biblia, la profecía. Él no separaba a la persona, él decía que el Padre y el Hijo eran la misma persona. Lo mismo que se está enseñando hoy. Esto es una antigua herejía, hermano. Es una antigua herejía. Y él decía que el Padre y el Hijo eran la misma persona. Fue entonces el que murió en la cruz, fue el Padre. Escuchen bien. Fue el Padre que murió en la cruz. Y actualmente, ahora mismo, no tenemos a Cristo en el cielo, según esta teoría. Porque Cristo era el Padre y Cristo subió y volvió a ser Padre.
pero resulta que tampoco hay Padre en el cielo porque ahora bajó como espíritu. ¿Me están entendiendo esto, hermano? Entonces esto es bien importante lo que está pasando en las iglesias. La definición más común que vemos en las iglesias hoy, que Dios es una persona con 3 manifestaciones. Tíldelo de herejía eso, hermano. Es una herejía, no importa que lo diga. Hasta yo mismo que lo diga después y que diga, no, yo comprendí, es una herejía. El apóstol Pablo dijo, si alguien enseña un evangelio diferente, o un ángel del cielo, o yo mismo le escribo una carta enseñando otro evangelio diferente, sea anatema. Escuche bien, hermano, sea anatema. Y algo que voy a poner atención aquí es que cuando el apóstol Pablo dice que si alguien viene con otro evangelio, la palabra otros es alos en griego, que significa de otra manera diferente, de otra parte. Que alguien viene con una enseñanza distinta. Y antes del siglo II, los padres de la iglesia, los apóstoles, mejor dicho, los creyentes de la iglesia primitiva, distinguían las personas de la deidad. Distinguían, hermano. Sabían que Cristo era Dios, el Hijo de Dios era igual a Dios, y que como presidente descendió del cielo, enviado por el Padre, para morir por nuestros pecados. Y Noetus en el siglo II de repente dice que el Padre y el Hijo son la misma persona, cumpliéndose lo que el apóstol Pablo dijo, que vendrán personas prestando atención a doctrinas de demonios. No te dejes engañar, hermano. Noetus, ¿verdad?, que enseñó esto, tenía un discípulo llamado Epígono, y Epígono llevó esta enseñanza a Roma. Y en Roma, escuchen bien, esta enseñanza fue tomada por, a ver si me acuerdo el nombre de este, Praxeas se llama, hermano. Y Praxeas, ¿verdad?, que también lo enseñó. Y esto que enseñó Praxeas, esta enseñanza fue recogida por Sabelio. Ahí entra en escena Sabelio. Sabelio, confundido, buscando una explicación de lo que es la Trinidad, comenzó a enseñar que no eran la misma persona, sino que el Padre era una persona con 3 manifestaciones. Está diciendo lo mismo, pero aquí lo quiere arreglar. El sabelialismo es una herejía, hermano, que fue condenado hace mucho tiempo. Y hoy en día, eso es lo que estoy enseñando. Si en su iglesia usted ve gente, maestro, diciendo que el Padre, que Dios es una persona con 3 manifestaciones, eso es patriparcianismo, modalismo, eso es sabelialismo, es una herejía. Lo que está diciendo que Dios es una persona, y que ese Dios, que es una persona, se pasa por el Padre, se hace pasar por Hijo y se hace pasar por Espíritu Santo. Así que, hermano, alerta con esto. Hay muchísimos unicitarios que creen esto. Y bueno, da lástima, ¿verdad? Da lástima esto. Y cuando se enfrentan también, vemos la comunidad de los creyentes judaizantes, porque hay creyentes judaizantes, creyentes que quieren volver atrás, amén, que dejaron, ¿verdad?, lo que es el evangelio. A mí dejaron el evangelio, quieren filtrar el evangelio desde las tradiciones judías, quieren comenzar a comprender las enseñanzas apostólicas a través de la mente semítica y la mente judaizante. Comienzan a enseñar esto mismo, hermano, y esta gente cogen fuerza con esto. Ya Yeshua ya no es Dios, ya Yeshua no es Hashem, no es igual que Hashem. Ahora Yeshua es simplemente el Hijo de Hashem, ¿verdad?, que fue enviado por el Padre y que no es igual a Hashem en cuanto a su naturaleza. Esto lo toman ellos prestado, por eso usted va a ver que muchos de esta gente, estos unicitarios, esta gente, leen muchos documentos judaizantes. En una segunda parte voy a hablar de los textos erróneos, de los textos mal interpretados por esta gente, que usted ve que se lo lanzan. Por ejemplo, uno de los textos cerrados que ellos utilizan es Juan 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ve, es la misma persona. No, hermano, eso no es lo que el texto está diciendo. Inclusive, cuando Jesús enseñaba, si usted va al libro de Juan, capítulo 6, por ejemplo, verso 46 me parece que es, se va a encontrar que Cristo dijo
escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Cristo, hablando de que nadie puede venir al Padre, ya que Cristo toma el lugar del templo, es otro texto mal interpretado. Ellos dicen que hubo una violación gramatical, que Cristo dijo que el que nadie viene al Padre si no es por mí, que viene, está mal traducido, pero ellos no entienden que Jesucristo tomó la figura o la imagen del templo. Cuando ustedes saben que el templo, ¿verdad? Cada sesión del templo tenía un letrero por ejemplo, el texto decía, por ejemplo, que iba a entrar al atrio, ¿verdad? Decía el camino. Cuando iba a entrar al lugar santo, hay un letrero que decía la verdad, y cuando iba a entrar al lugar santísimo decía un letrero que decía la vida. Y como en el templo era que residía la presencia literal y real de Dios, no literal, sino real de Dios, Jesús toma la imagen del templo y él dice, y él se coloca como el templo. Nadie puede, ¿verdad?, tener un encuentro con Dios, nadie puede tener una relación con Dios, un contacto con Dios, si no es a través de mí. Entonces hay que venir a Él, porque Él era el templo que portaba al Dios que ellos adoraban. Ellos no entienden eso. Pero en este texto, cuando en el 6:44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Escrito está, y serán todos enseñados por Dios. Este texto, ¿verdad?, donde Cristo utiliza el Antiguo Testamento y dice que los profetas dijeron que Dios mismo le enseñará. Ellos utilizan este texto y dicen, pero si entonces se refiere a Cristo, no es escrito el Padre. No es escrito el Padre, porque ellos hacen también una mala aplicación de la palabra Dios y Padre. Ellos hacen un intercambio para confundir. Hay que tener cuidado. Pero Cristo aclara, escuche bien, porque esto tiene que ver con Juan 14. Dice, no que alguno haya visto al Padre. Oiga lo que está especificando Cristo. Sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Oigan bien, hermano. Esto es bien importante. Cristo enfatiza, no es que el que me ve a mí está viendo al Padre. Aquí Él está haciendo, hermano, una contratación. Yo no soy el Padre, sino que el que vino de Dios y el que escucha y ve al que vino de Dios, este ha visto al Padre. Fíjense en el símil. Resulta que Juan 14, cuando Cristo dice a sus discípulos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, la palabra visto tiene varias palabras en griego. Una de ellas es jorao, otra de ellas es blepo. Ahora, ¿qué pasa? El blepo hace referencia a algo concreto. Algo concreto. Mirar algo específicamente. Mientras que jorao significa, escuche bien, una perspectiva genérica que involucra el intelecto a través de un discernimiento. Usted puede buscar cualquier texto griego y se lo va a decir. Curiosamente, la palabra ver de Juan 14 no es jorao, lo traducen como, perdón, no es blepo, es jorao. Si hubieran puesto blepo, eso, el autor estuviera diciendo, el que ve a Cristo está viendo específicamente al Padre, concretamente al Padre. Pero cuando ponen jorao, significa que el que ve a Cristo está intelectualmente discerniendo el Padre en Cristo, que es otra cosa, hermano. Pero son textos que estos no malinterpretan, hermano. Entonces, en conclusión, usted va a encontrar un montón de iglesias que le van a estar enseñando que Dios es una persona con 3 manifestaciones. No es así. Dios, escuche bien, hermano, Dios, nuestro Dios, es un Dios en 3 personas, que son diferentes personas, pero son inseparables. Y esto es lo que enseña la Biblia. Hay cosas que jamás lo vamos a entender, ni con toda nuestra teología. Por eso Deuteronomio 29 dice que las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Y las reveladas, escuche bien, hermano, las reveladas le pertenecen al hombre. Y lo que Dios reveló es que dentro de la deidad hay una pluralidad de personas, específicamente
tres personas. Y esto es lo que tenemos que acoger nosotros, hermano. Pero hay un montón de textos más que esta gente malinterpretan, pero después lo vamos a ir aclarando una por una. Cuando la Biblia dice las cosas ocultas, las cosas secretas, por ejemplo, la palabra hebrea que se utiliza para secreto, oculto, es shatar, ¿verdad? Que significa esconder, una cubierta, un esconder, un reservar. O sea, que las cosas que son reservadas, tapadas, le pertenecen a Dios. O sea, que podemos decir que hay cosas que Dios en algún momento no las revela. Por ejemplo, existen misterios en el Nuevo Testamento. Claro, la iglesia, según Efesios 3, es un misterio. El misterio escondido antes de la fundación del mundo. El endurecimiento de Israel también, eso es un misterio. Vea Romanos 11, que viene de la palabra mysterium, ¿verdad? Que es algo que estaba oculto, pero que posteriormente es revelado. Y el tema de la Trinidad, hermano, es una enseñanza neotestamentaria y que solamente puede ser entendida a través de la revelación del Espíritu. Así que Dios le bendiga. Le habló su hermano Didascalo. Deseche, hermano, todo sabialismo. No importa quién sea, usted va a ver gente diciendo, hablando, inclusive, hermano, gente que no se quieren identificar con los términos para poder, usted sabe, hermano, no etiquetarse, porque le es más fácil. Pero toda teoría, voy a terminar con lo que dijo Martín Lutero, toda teoría, toda enseñanza que no se cuadre con las escrituras, especialmente con la neotestamentaria, tiene que ser desechada, aunque esto haga llover milagros del cielo todos los días. Dios le bendiga.